Gracia presenta Resúmenes de Calqueos 2020. Las palabras inefables de Dios que sobreedifican y nos llevan rumbo a la gran transformación. Vamos a comenzar con Efesios capítulo 6, verso 12. Tome nota, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿De qué? De este siglo. ¿Y cuándo Pablo escribió eso? Hace casi 2000 años atrás, ¿no? Mantenga esa palabra, de este siglo. Ahora vamos a Hebreos capítulo 9, verso 26. Pero mantenga en mente este siglo. Este siglo. Y volvemos a Efesios capítulo 6. Así que vamos allá y regresamos de nuevo a Efesios capítulo 6, verso 12. Póngale una marquita ahí porque vamos a volver. Pero vamos a Hebreos, capítulo 9, verso 26. Hablando del sacrificio de Cristo, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, hablando en aquel tiempo, en la consumación de los siglos, ¿en la consumación de qué? Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. O sea, cuando Cristo murió hubo una consumación de los siglos. Ahora, en el capítulo 6, ahí mismo en Hebreos, antes de regresar a Efesios, capítulo 6, verso 5, mira lo que dice. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo ¿qué? Venidero. Entonces, estamos hablando de este siglo y del siglo ¿qué? Venidero. Cuando Pablo habló en aquel siglo, aunque Cristo había muerto, había una condición. Entonces Pablo hablaba, mira, nuestra lucha no es con la familia tal, sino que son, vamos a verlo en Efesios 6:12, léelo tú mismo ahí para que lo veas. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿De dónde? Contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? Sí, para haber maldad tiene que haber cuerpo. Para haber maldad, para haber tinieblas, tiene que haber cuerpo físico. Entonces, cuando Pablo está hablando, Pablo no está hablando de algo lejos de nosotros. Está hablando de regiones del cielo. No está hablando del cielo, regiones del cielo, que es la vida nuestra aquí. Esto es parte del cielo, el primer cielo. La Biblia dice que está el primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, que es el paraíso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Pablo habla de huestes de maldad, está hablando de personas que tienen autoridad para hacer maldad. Cuando habla de tinieblas, está hablando de falta de conocimiento, desconocimiento de la luz. ¿La luz es qué? El evangelio, la verdad. Pero una persona que no conoce la verdad, entonces está en tinieblas. Al estar en tinieblas, la maldad, la mentira, comienza a afectarlo porque él está en tinieblas. Cuando habla de gobernadores, tú tienes que tener bien claro que ya Satanás fue destruido. Porque este verso, a veces hay personas que nos llaman y dicen, pero ¿cómo ustedes dicen que el diablo fue destruido? Y esos huestes y gobernadores de maldad. Bendecido, tú no puedes venir con eso ahora. Tú tienes que mirar claramente que Pablo dice que Satanás fue destruido. Entonces, una vez tú tienes eso por sentado, las demás preguntas no las uses para decir, no fue destruido. Tú tienes que ya entender la escritura.
Ezequiel 28:19, toma nota. Ezequiel 28:19 dice que en aquel día Él dejaría de ser para siempre. Entonces te vas a Isaías 27:1 y dice, y en aquel día en la cruz Él matará al dragón con la espada poderosa en su mano, lo destruirá. Y entonces después te vas a Colosenses cuando dice que nos libró, no que te va a librar, nos libró de la potestad de las tinieblas, que en público fue echado fuera y destruido. Entonces luego vas a Hebreos 2:14 y dice, por cuanto los hijos participaron de carne, Él participó para destruir. Entonces ya tú tienes claro que Satanás fue destruido. Ahora no te convenza, no te turbes ahora cuando ves un verso que dice, no, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores, potestades de tinieblas, de maldad. Eso tiene una explicación, bendecido. Ya tú tienes claro que la Escritura, la historia y el Evangelio dice que Satanás fue destruido. Pero entonces ahora nos queda la maldad, nos queda la mentira, nos queda la ignorancia, las tinieblas. Mira, como esa señora que llama por la radio. Ustedes solo están pidiendo dinero. Si es la primera vez que hablamos de dinero. Pero como está en tinieblas, son personas que la carne los mueve como le da la gana. Yo lo llamo masas de carne viviente. ¿Cómo se llaman las que parecen las ballenas esas aquí? Los manatí. ¿Tú has visto esos peces bien feos, gordiflones que hay ahí que a cada rato le llaman manatí? Pues esos son manatíes. Con pelo, con ropa puesta, esas son la gente que tú te tienes que cuidar. Que a veces es tu tío, a veces son hermanos tuyos, a veces son familia y son carne que tú tienes que cuidarte de ellos. No sirven. Ay, mira, yo me cuido, yo con eso de que tío, de que primo, de que sobrino, yo no voy con nada de eso. Que si hermano, cuidado, familia bien cercana. Si no conocen la palabra, son masas de carne peligrosas para ti. Yo eso de familia, mira que viene un tío por allá y que pues llegue cuando le dé la gana, que tiene que ver eso conmigo. No, que es tu tío. No, que fue hermano de tu mamá, que te acuerdas, que te ayudó cuando pequeño. Gracias, que me ayudó. Pero ¿qué es lo que hay ahora? No voy a fastidiar mi vida. Eso de que yo con esto cuestión de familia, yo voy con la familia de la fe. Ni mamá ni papá. Aquí no cuenta, si no sirve, no sirve. Si es carne, es carne. Porque ante la mentira. Voy a entrar a un terrenito ahora bien saludable. Vamos a Romanos 8:7 para mostrarte algo ahí. Romanos 8:7. Que si papá, que si mamá. No, papá, yo lo quiero, abuelito, sí. No hay problema, yo respeto. Bueno, respeto a la gente que no tiene que ver nada conmigo. Pero cuando se trata del Evangelio, ahí. Te voy a hablar ahora de experiencias de dónde nace el espiritismo, la santería, la brujería. Yo te voy a hablar un poquito de eso. Pero mira eso. Por cuanto los designios de ¿qué? Son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios de la carne. Fíjate que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero los designios de la carne, mira, el cuerpo carnal que yo tengo es bien diabólico. Esto es diablo. Por ejemplo, mira lo que me pasó hace poco. Yo estaba solo en mi casa. Y entonces como a las 5 de la mañana tuve una manifestación de carne mientras duermo. Recuerda, mientras tú duermes, tú no puedes aplicar revelación porque tú estás dormido. Entonces ahí es que los designios de la carne a veces se manifiestan y te traen malos recuerdos, te traen sueños malos. A veces la carne me lleva a mí a juventud, a cosas. Y de momento, además me estaban disparando a alguien. Oye, qué bueno que fue un sueño. Ahí donde la gente se turba
cuando están durmiendo, que tienen una mala experiencia. Tú no ves que los designios de la carne son diabólicos. ¿Sí? ¿Por qué Dios dejó la carne en esta condición? Para darle espacio a la fe. ¿Tú vives por la fe? Si te arregla la carne, ¿para qué tú necesitas fe? Porque tú tienes que vencer las tinieblas, los miedos a la oscuridad, situaciones, manifestaciones de tu carne, de donde los espiritistas sacan todo esto. Usted no ha visto programas antes de nosotros y después de nosotros a veces que empiezan, mira, dime tu fecha, que es que tú naciste tal día, y las tendencias de tu signo zodiacal, y entonces tú sabes, eso marea, eso, ¿sabes? De momento, tú no has sentido que a veces, mira, bendecido, no bregues con carne. Tu carne no se sujeta a la ley de Dios. A mí me da pena con todos esos pastores que creen en el diablo y se pasan reprendiendo, toda una vida reprendiendo al diablo, toda una vida. Y el diablo nunca se les va, ni se va a ir, si eso es carne. Tú no ves que tú eres género diablo. Tu carne es género diablo. Eso fue lo único que le quedó al diablo en ti y Dios te lo dejó para darle lugar a la fe. Entonces, por eso es que en Efesios capítulo 6, ahí mismo en el verso 16, ¿qué dice el verso 16? Efesios 6, 16, ¿qué dice? ¿Sobre qué? ¿Y sobre todo qué? ¿Tomad qué? ¿El escudo de qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podáis ¿qué? Apagar los dardos de qué. ¿Y los dardos cómo son? ¿Tú los ves los dardos? Son pensamientos bendecidos. Los dardos son los designios. Los designios de tu carne, y están los dardos. Pero sobre todo, mira que te dice, coge la palabra, apodérate de esto, de aquello. Pero mira, bendecido, sobre todo, el escudo de la fe. ¿Y cuál es el escudo de la fe? Que la fe te dice a ti que tú fuiste librado del diablo. Que tú fuiste librado del poder de las tinieblas. Que el que se une al Señor, que un espíritu es con él. Usted es un bendecido. Usted no tiene que tenerle miedo a nada. No hay diablo, no hay manifestación, no hay nada. Lo que hay es el Espíritu de Dios sobre tu vida. El mundo de la carne es un mundo que pasó hace 2000 años atrás. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 9, verso 26. Hebreos 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, 2000 años atrás, pero ahora, en la consumación de ¿qué? O sea, que 2000 años atrás, el mundo de la carne, Dios se divorció de él. Y ya Dios Él no te ve conforme a la carne, Él se cansó de eso. Y entonces, en esa consumación, comenzó que cielos nuevos y tierra nueva. Lo que Juan presenta en Apocalipsis como que viene, cielos nuevos. Eso sucedió hace 2000 años, donde Dios ya ve todas las cosas nuevas. Naturalmente la religión nos dañó, nos hizo mucho daño, nos dañó la mente. Por eso es que hay tanta maldad, porque la mente está dañada. Y por eso está la mala conciencia y sufrimos, porque hubo un daño, no se nos dijo eso. Eso había que saberlo y enseñarlo en las escuelas. 2000 años atrás comenzaron una educación nueva con la gente. ¿En la consumación de qué? Los siglos fueron consumados y Pablo trajo la información, pero no los registraron.
A Pablo lo mataron porque lo que él hablaba no convenía para las religiones. Y entonces lo dejó escrito aquí. Y tanto la ley como la gracia es letra hasta que el Señor no llegara a explicarlo. Entonces lo que él hizo fue que lo dejó escrito, pero con velo. Todo el mundo con un velo. Y entonces pues la gente lo leía y el bautista interpreta así, el metodista interpreta así, el católico interpreta así. Y se formó una bandeja de interpretaciones. Y ahí están millones de personas leyendo el mismo verso con una interpretación diferente. Porque estaba velado todo. Y estaba escrito en la consumación de los siglos. Fueron consumados. De hecho, hubieron unos hints, unas orejitas. Por ejemplo, la fecha AD, después de Cristo. Es un hint que Dios le dio a la humanidad. Porque ahí comenzó los años, por eso decimos 2000, porque de ahí es que vamos. ¿Y qué pasó con los otros 4000 años antes de esos 2000? En sí, el calendario debió haber comenzado desde el principio. Pero hubo una consumación, hubo un cambio donde Dios se divorció del mundo de la carne. Entonces, nosotros andamos con esa carne y es un mundo peligroso. Tu carne no está convertida, ni la mía tampoco. Tú piensas que tú has cambiado, pero tu carne no cambia. Lo que sucede es que como tú te quitaron el velo, tú sientes que tú has cambiado. Tú no has cambiado en nada. Tú eres muy peligroso. Lo que sucede es que Dios te permite experiencia, entonces de ahí tú aprendes a tratar con tu carne. Esto no lo hago más, esto no me gustó, yo pensé que me gustaba, pero me cansé. Y ahora el ejercicio que tú le das a los sentidos y la comprensión de tu cuerpo, vas mejorando situaciones. Mejorando, pero no has cambiado. Hasta que tú no te defraudes con tu mascotita, que es tu cuerpito, te puede jugar una treta bien mala. Ahora, si tú no confías en la carne, en el mundo de la carne, que está alrededor tuyo, si tú no confías en eso y confías en el Evangelio, eso tiene una química, una ciencia, donde al tú saber que esto no cambia, que esto está dañado, y tú saber que tu reposo está en lo que está escrito, entonces eso produce una cobertura, donde esa cobertura garantiza cuidarte a ti. Todo lo que tú tienes que hacer, conocer el Evangelio y saber que en ti, esto es en mi carne, no mora el bien. Tú sabes eso, la cobertura, entonces te cuida y tú sabes que te ha cuidado. Porque esa cobertura mismo a veces te coloca en una situación que tú dices, por poco meto las 4, pero fuiste protegido y hasta ahora estás en pie. Ahora, tú te mueves de esta cobertura, de la cobertura CEG. Muévete, salte de aquí, no escuches más esta palabra. Y después de haberla conocido, eso es lo que dice Pablo, mejor es que no hubieras conocido que volverte atrás. Porque te va de esta cobertura, la cobertura se aleja y entonces entras tú a defenderte tú solito. Y como ya tú conoces, te tengo preso con esto. Esto es un sí o sí. Como ya tú conoces, si te desvías, te va a pasar lo mismo que le ha pasado a los que se han ido de aquí. ¿Tú no has notado los que se han ido? Sí, en tu experiencia, cuando tú estás en una situación, porque a ti te suceden situaciones en la mente y pruebas y a veces estás solo y estás pensando, a ti se te aparecen diferentes avenidas, puertas. No voy a creer más. Voy a hacer esto, voy a mentir aquí, y se te aparecen un sinnúmero de cosas. Y si tú te tiras por esa puerta
que a veces parece que es la salida, y de aquí ya, me voy a inventar esto. Pero si no es lo que el Señor tiene para ti, entonces eso te lleva a un laberinto de experiencia, y cuando viene a ver estás enredado y tú no sabes de dónde te has logrado turbar así. La gente que se va de aquí es así, ellos piensan bien, bueno, no, yo estoy sometido, pero no quiero ir más allá, ni quiero, eso de que José Luis es el Señor, no puede. Pero entonces, después dan lástima lo que le sucede. Porque es que Dios es celoso con su pueblo, y cuando Él te quita el velo, Él espera que tú le respondas con gracia. El apóstol Pablo dice: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, en esos 15 días sin radio, televisión, periódico, novelas, entretenimiento, estoy seguro que el encuentro de esos dos personajes, de Pedro y Pablo, que entendemos ya que a Pedro se le encomendó el evangelio de la circuncisión y a Pablo el de la incircuncisión. Entonces yo pienso que en ese diálogo que ellos tuvieron, ahí Pablo le presentó, me imagino que le dijo: Pedro, mira, viene un gobierno separado al gobierno secular. Se va a establecer ahora, después que Cristo murió y resucitó, comienza un gobierno. Y entonces parece que Pedro le dijo: ¿y qué papel jugamos nosotros los 11 apóstoles? Y yo: bueno, no, porque yo voy a ser el que dirijo ese gobierno, porque esto es un gobierno para los gentiles. Y entonces, ¿y qué evangelio se va a predicar? Bueno, se va a predicar no el de ustedes, porque el de ustedes caducó cuando Cristo murió y resucitó. Porque la muerte del testador es lo que confirma el nuevo pacto. Entonces, en 15 días yo me imagino que discutieron, hablaron, pensaron, pero entonces ninguno de nosotros juega un papel ahí. Bueno, no para los gentiles, porque yo fui escogido para el pueblo gentil. Y nos preguntamos, ¿qué hace el papado romano tratando con gentiles? Con nosotros. Entonces, ahí Pablo tuvo que decirle: bueno, Pedro, el escogido de ese nuevo gobierno soy yo. Y quizás le explicó las razones. Porque en el mismo Gálatas, en ese capítulo 1, si podemos ver el verso 11 en adelante, mira lo que Pablo dice. ¿Podemos regresar a Gálatas 1:11, por favor? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que es lo que practica Pedro, ¿no? El judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a quienes. Entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, Pedro, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. En otras palabras, tenemos la evidencia de que a Pablo lo escogieron para nosotros los gentiles. Sin embargo, si usted es honesto, usted ve que se nos ha predicado poco de lo que pertenece a los gentiles. Más bien se nos ha mezclado todos los dos evangelios, la circuncisión
y la incircuncisión. Capítulo 2, verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Es importante notar, o sea, las personas hoy en las iglesias no leen eso. Ellos no lo notan. ¿Cuántos de ustedes leyeron y entendieron eso antes de llegar a este ministerio? No se explica. La gente piensa que Pedro y Pablo eran cristianos, que era el mismo grupo. Pero no, eran dos evangelios diferentes. Uno circuncisión y otro incircuncisión, que es muy diferente. Bueno, y entonces parece que ahí Pedro tuvo que reconocer lo que Pablo ya le viene diciendo por 14 años. Porque mira cómo dice el verso 8, él le continúa hablando y le dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, pasado actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, Jacobo es Santiago, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. ¿Y ellos a dónde? ¿Ve la división que hay ahí? Y ellos a los judíos, a la circuncisión. Entonces Bernabé y Pablo a los gentiles. Quiere decir que Pedro no tiene que estar predicando a los gentiles. Número uno, no tiene que estar metido en Roma. Número dos, no tenía que haber llegado a España. Ellos tenían que haberse quedado con la circuncisión, que son el grupo judío, entendiendo que ya habían tenido un acuerdo de que, ok, Pablo y Bernabé a los gentiles, nosotros a la circuncisión, pero pasa un tiempo y ahora aparece en Antioquía Pedro, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ya Pablo está molesto porque ya van 14 años. Les resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué? Mira el verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el amigo de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, ahora es delante de todo. Primero fue cara a cara, pero no hizo caso. Ahora delante de todo. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Yo personalmente no conozco ningún otro ministerio que haya sacado esta división de la circuncisión e incircuncisión a la luz. Nadie lo ha entendido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué piensa un protestante, un líder cuando lee eso? ¿Lo entiende? Dice, no puede entenderlo. No puede entenderlo porque él piensa que Pablo y los demás apóstoles es del mismo grupo. Ellos piensan que los apóstoles eran cristianos. Los apóstoles no eran cristianos, ellos eran judaizantes, porque el evangelio que ellos predicaban era circuncisión. Naturalmente ellos creían en Cristo, pero en un Cristo judío. ¿Qué significa para mí y para ti de que este ministerio haya aclarado eso? Eso tiene un significado muy grande porque Pablo hizo una advertencia. Mira lo que dice Primera Carta a los Corintios capítulo 4. Primera Carta a los Corintios capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces yo mismo me contestaba para mí mismo. Yo decía, fíjate, este misterio nunca ha sido explicado.
Entonces Pablo dice, y no juzguen, porque hasta que no venga el Señor esto no se va a aclarar. Entonces eso me dice a mí, eso me da la posición a mí de Jesucristo hombre. Porque fíjate, nuestros enemigos dicen, no, sabemos que ese misterio, eso que estaba ahí sin aclarar, solo José Luis lo ha aclarado. Pero entonces tienen que concluir, ¿por qué lo ha aclarado? Porque Pablo dijo, mira, esto no juzguen nada porque el Señor es el único que puede aclarar esto. Entonces, las tinieblas del papado romano se han mantenido por años. Cada papa que viene es sucesor de Pedro. ¿Y quién era Pedro? Un hombre que obligaba a los gentiles a judaizar. Un hombre que mintió. Mira, en esos 14 años, cuando Pablo habló con él, que luego en los 14 años después, cuando vuelva a subir, Pablo tuvo tiempo de entender eso. Perdón, Pedro tuvo tiempo de decir, caramba, ya Pablo me ha confrontado ya varias veces con esto, pero yo quiero seguir obligando a los gentiles a judaizar. No debo hacerlo, porque si los obligo a ser judíos, estoy violando un principio muy grande. Pero yo lo quiero hacer. Ahí que está la maldad de Pedro. Porque él persistió en predicar algo que no nos tocaba a nosotros. Por eso es que ese es el misterio de la iniquidad. Y entonces, fíjate lo que dice segunda carta a Tesalonicenses en el capítulo 2. Porque este papado que ha estado por tantos años, que estamos esperando que termine. ¿Tú sabes lo maravilloso? Ahí hay 5 millones de personas. Tardan 24 horas para ver a un hombre que los ha engañado. Para ver un sistema que es el culpable de toda la corrupción del mundo. Para ver un sistema de engaño, promoviendo religiosidades que a Dios no le agradan, promoviendo idolatría, promoviendo oraciones que no tienen que ver nada con el consejo bíblico. Ceremonias por montones, de todo tipo de ceremonias. Oye, bendecido, tú no te dejes engañar y no cojas miedo. Imagínate que Pedro era un hipócrita. Dice que en su simulación arrastró a Bernabé y le dijo, mira, ese Pablo está mal. Después que le dio señal de compañerismo, lo arrastró con su hipocresía. Bernabé, el compañero de Pablo. Yo estoy seguro que la conclusión de Pedro fue esta. Mira, si nosotros no sacamos del medio a este hombre, nos van a eliminar a todos nosotros y se va a quedar él con los gentiles, con el evangelio de los gentiles. A este hombre hay que sacarlo del medio. Y yo desde este púlpito a todas las naciones, con evidencia, yo quiero mostrar dónde Pedro y los demás ancianos procuraron matarlo. Ellos dijeron, este hombre hay que quitarlo del medio. Rapidito, vamos al libro de los Hechos, libro histórico de los Hechos, capítulo 23. Rapidito, Hechos 23, verso 12 al 15. Mira lo que hicieron con Pablo. Dice, venido el día, algunos de los judíos, ¿de los qué? Tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pedro. ¿A quién? A Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a quienes. Mantén esa palabra anciano en tu mente. Y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora, fíjate que ellos fueron, ¿dónde? A los ancianos.
¿Fueron dónde? El verso anterior. A los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos. Usted dirá, no, pero esos sacerdotes eran falsos, no eran cristianos. ¿Y esos ancianos quiénes eran? Fíjate si eran los mismos llamados creyentes que en el capítulo 21, para que lo vean, verso 17, mira si son los mismos ancianos. Capítulo 21, verso 17. Capítulo 21, verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, está hablando Pablo, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos allí, ¿quiénes? Entonces los ancianos son amigos de Jacobo. ¿Y quién es Jacobo? Santiago. ¿Y quién? Esos ancianos serán los mismos que fueron a ver cuando estaban ayunando para matar a Pablo. Yo acuso por este púlpito, declaro palabras escritas históricas. Quienes le dieron muerte a Pablo en Roma fue Pedro, Juan, Jacobo y los demás ancianos. Y lo hicieron con maldad en sus corazones para predicar un falso evangelio a todos los gentiles, y por 2000 años han engañado, han embrujado con un falso evangelio a todo el pueblo gentil. El pueblo ha sido engañado. Roma es culpable de engañar al mundo. Los evangélicos, todo grupo cristiano que está con los 11 apóstoles, están contaminados con la misma blasfemia.